cada vez que en esta industria sale un nuevo teléfono, en especial un gama alta, conviene mucho echar un vistazo al mismo teléfono de gama alta pero en una versión anterior, ya que este generalmente baja muy rápido de precio. Que en este caso vamos a comparar dos de ellos, siendo el Samsung Galaxy S24 o tal vez ahorrarse un poco más y irse por el Galaxy S23. Así que sin más dilación, comencemos. Empezando por sus pantallas, se podría decir de que los dos dispositivos montan el mismo panel. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el uno varía un poco más su tamaño, siendo 6.2 pulgadas para el S24 y 6.1 para la versión anterior, el S23. En temas de resolución son lo mismo, Full HD Plus, sigue siendo un muy buen panel AMOLED y su tasa de refresco va hasta los 120 Hz. Sin embargo, hay que tener en cuenta una pequeña diferencia que tiene el Galaxy S24 y no muchas personas se dan cuenta de ello, y es de que la pantalla del S24 es un panel LTPO. ¿Qué significa eso? Pues que su rango de frecuencias de Hz en su pantalla es mayor, de 1 a 120 Hz, mientras que en el caso del S23 este no cuenta con esa tecnología tan amplia de variación de Hz. Además, recordar de que en papel aparentemente el S24 tiene un mejor brillo de pantalla, dando su rango máximo de pico de brillo unos 2600 nits, mientras el S23 quedándose en 1750, por lo que podremos pensar de que la pantalla del S24 pues seguramente va a ser muy superior al S23, pero la verdad es que no es así. En términos generales, las dos pantallas tienen el mismo brillo en exteriores y no se ha notado una gran diferencia en este aspecto. Pasando al diseño, pues el S24 ha optado por tener unos marcos más cuadrados, imitando un poco a los iPhone, mientras que el S23 tiene un marco un poco más redondeado, lo cual, según algunos usuarios, lo hace un poco más cómodo en mano, y en ambos casos teniendo una alta calidad de fabricación, siendo aluminio y cristal. Y pasando al apartado de la optimización y el sistema, pues la verdad es que estamos en el mismo ecosistema de Samsung con One UI 6.1, ya que los dos dispositivos han actualizado a esta versión. Y cabe destacar que el S23 ha adquirido funciones que el S24 tenía simplemente por ser la versión nueva, que es la inteligencia artificial, por lo que esta funciona de la misma manera en el S23 que en el S24. Y hablando un poco acerca de la fluidez y el rendimiento, pues la verdad es que las dos plataformas móviles que tienen o procesadores que incluyen estos dos dispositivos son un poco distintos, siendo el S24 un Exynos 2400, mientras que el S23 monta un Snapdragon 8 pero en la generación pasada, siéndole la generación 2. Tengamos en cuenta de que Snapdragon ya lanzó la versión 3 de este dispositivo y esa es la que montan muchos dispositivos actualmente, pero en temas generales el Exynos resulta ser un poquito más potente que el Snapdragon, en pruebas de rendimiento, claro está, pero a las pruebas reales la verdad es que no notarás ninguna diferencia entre un dispositivo u otro, ambos pudiendo mover cualquier tipo de juegos pesados, tareas livianas, y aunque cuando se excede mucho el uso de estos procesadores sufren algo llamado throttling, lo cual hace que el procesador baje su rendimiento debido a la temperatura que este obtiene, pues la verdad es que el Exynos puede manejar un poquito mejor este ámbito y hace de que su rendimiento se mantenga un poco más plano que el Snapdragon al calentarse. Claro, esto no significa que el rendimiento del Snapdragon sea mucho menor que el del Exynos, no estamos hablando de eso, simplemente detalles que tienes que tener en cuenta al elegir uno u otro. En el apartado de las cámaras, ambos cuentan con los mismos sensores, siendo un sensor principal de 50 megapíxeles, un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles y un zoom óptico de 3 aumentos con resolución de 10 megapíxeles. ¿Y esto en qué se traduce? ¿Cuáles son los resultados finales? Pues la verdad es que son demasiado parecidos, son demasiado iguales los dos resultados, teniendo en cuenta de que el Samsung S24 al tener un procesador un poco más nuevo, pues optimiza un poco mejor a veces las altas luces, el rango dinámico y habiendo pequeñas variaciones en la viveza de los colores, siendo el S23 el que destaca un poco más en este aspecto ya que satura demasiado algunas zonas. Pero en términos generales ambos funcionan muy bien, aunque algunos usuarios han reportado de que su cámara selfie del S24 falla un poco el enfoque, cosa que no sucede en la versión anterior del S23, algo que tienes que tener en cuenta si utilizas mucho su cámara frontal. En cuestiones de autonomía, el S24 cuenta con 4000 mAh mientras que el S23 se mantiene en 3900, ofreciendo en ambos casos carga inalámbrica y carga reversible. Pero tienes que tener bastante en cuenta el hecho de que los dos dispositivos, a pesar de que mantienen sus actualizaciones, en ambos no sucede lo mismo. En el caso del S24, Samsung nos ofrece 7 años de actualizaciones de sistema operativo y de parches de seguridad, mientras que el S23, al ser una versión pasada, no cuenta con 4 años, simplemente cuenta con 3 de actualizaciones y 4 años de parches de seguridad, lo cual tienes que tener muy en cuenta si tienes este dispositivo y lo piensas tener durante algún tiempo.
Y hablando del apartado que nos puede interesar bastante, que es el precio, pues el S24 se lo puede conseguir desde $851 en Amazon, la versión de 256 GB. ¿Por qué la de 256? Porque la de 128 es un poco más cara, la verdad no sé por qué, pero ese es el precio que lo podrías conseguir en Amazon. Y por el lado del S23, la versión de 256 GB estaría alrededor de unos $658 aproximadamente, teniendo en cuenta que estos precios pueden variar. De todas maneras, si les interesa, posiblemente les deje algunos links de compra, los cuales tendrán un precio similar o parecido al que les he mencionado. Y dime tú, ¿prefieres ahorrarte un poco más de dinero y tener menos actualizaciones siendo en grandes apartados lo mismo como es el S23? ¿O prefieres gastarte un poquito más teniendo en cuenta de que su vida útil es un poco más larga debido a sus actualizaciones en el caso del S24? Déjamelo saber aquí en los comentarios y por cierto no te olvides de mirar estos otros dos videos que te dejo por aquí.